Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Bienvenidos a Atentos al Libro de Dios. Este programa te traerá las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, tanto desde la Consulta como desde el departamento de Maipú, en nuestra querida provincia de Mendoza. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu fe y conocimiento bíblico. Acompáñanos en Atentos al Libro de Dios y déjate guiar por la sabiduría divina contenida en la Escritura. Pastoreando a tu pueblo, al Cordero, edifica tu iglesia, oh Dios. Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Solo de Jesús, solo de la sangre de su cruz quiero hablar, de la gracia de nuestro Señor, de la ira que por mí sufrió, de la obra de la redención, del poder de su resurrección. Quiero usar bien tu palabra fiel. El buen pastor lo que se perdió vino a buscar por amor. Desde la cruz a su rebaño él llamó con su voz. De las tinieblas vimos luz por la victoria de Jesús. Su espíritu vida nos da por la palabra de verdad. Él añadirá los que salvará. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Rey de Israel, Maestro, quiero oír tu voz otra vez y caminar por el ejemplo de tu amor. Dame fe, cada mañana poder ver cuán asombroso es tu poder, el esplendor que hay en tu ser, lo deliciosa que es tu ley. Yo te seguiré, hazme un siervo fiel, Hijo de Dios. Mi compromiso quiero hoy renovar, que mi pasión sea tu gloria y tu nombre exaltar, el evangelio proclamar y sus verdades encarnar, a mis hermanos siempre amar, el polvo de sus pies lavar.
aquí, envíame a mí. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo, saturado en tu santo evangelio, pastoreando a tu pueblo, al Cordero. Edifica tu iglesia, oh Dios. Bien, hermanos, por la gracia del Señor podemos nuevamente estar juntos para compartir su santa y bendita palabra en este primer día de la semana tan particular, tan especial para aquellos a los cuales el Señor ha redimido, ¿verdad? Este día, como decimos siempre, el Señor lo ha apartado para Él y nosotros como pueblo suyo nos gozamos en dedicar todo este tiempo, ¿verdad?, a la comunión, a la alabanza y a la meditación de la palabra del Señor, ¿sí? Orando para que el Señor haga que su palabra llegue a nosotros, ¿verdad?, con poder, y nuestras vidas sean transformadas, y en aquellos los cuales todavía andan en este mundo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, su palabra signifique salvación, transformación, vida eterna, perdón de los pecados, ¿verdad? Así que bueno, hermanos, vamos a introducirnos, vamos a continuar con este estudio que estamos llevando adelante, un estudio que consideramos determinante, importante, un cuerpo de doctrinas que se conoce como las doctrinas de la gracia. Estamos avanzando, hemos llegado a la parte de la elección incondicional, que es el segundo punto dentro del acróstico que presentará Juan Calvino en su momento y que se conoce como el tulip. Sí, ya hemos avanzado en ese acróstico, hemos visto la depravación total y ahora estamos recorriendo las escrituras del Nuevo Testamento para estudiar la elección incondicional. Obviamente estas escrituras también nos llevan en algunos casos al Antiguo Testamento, porque esta doctrina está presente en todo el conjunto de las escrituras. Pero nuestro propósito, como dijimos, al analizar esta parte de esta doctrina, es ver qué es lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de esta importante doctrina. Y estamos avanzando allí en la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 9, así que les voy a pedir que abramos nuestras Biblias allí. Ya hemos considerado los primeros versículos. Vamos a leer los versículos que van del 10 en adelante. Podemos leer desde el versículo 9. Busquemos allí en Romanos capítulo 9 y vayamos hasta el versículo 9. Dice de la siguiente manera: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Vamos a dirigirnos, hermanos, al Señor. Vamos a buscar su guía, su dirección para considerar esta parte de la escritura que hemos leído. Sí, vamos a orar, hermanos, oremos. Amado Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos asistas a través de tu Santo Espíritu. Somos conscientes que tu palabra es alta, Señor, y cuando nos introducimos en estas doctrinas tan profundas, Señor, tan pesadas para nuestro humano entendimiento, no podemos sino recurrir a ti, porque necesitamos, Señor, en nuestra debilidad, de tu Santo Espíritu para que Él ponga luz, Señor, en nuestros entendimientos entenebrecidos, y que tu palabra, Señor, brille, y, Señor, sea ella quien nos muestre la realidad de tus decretos, de tus decisiones, Señor, para que nosotros nos rindamos a ella y nuestras vidas puedan ser, Señor, así sacudidas por tu palabra, y podamos humillarnos ante ella, porque en verdad estas doctrinas, Señor, hieren nuestro orgullo, nos llevan, Señor, al lugar que nos corresponde, a considerarnos nada delante de ti. Por eso te pedimos, Señor, que tu palabra en esta mañana haga efecto en nuestros corazones, y que tu Espíritu, Señor, sea quien trabaje en medio nuestro con libertad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, como venimos diciendo, estas son doctrinas que si no fuera por el Santo Espíritu de Dios no podríamos comprenderlas bajo ningún punto de vista. Nuestra natural pecaminosidad, nuestro natural orgullo, resistencia a la voluntad de Dios nos hacen humanamente resistirnos a este tipo de aseveraciones que hace la palabra de Dios. Pero como hijos de Dios, como redimidos, como pueblo de Dios, debemos, hermanos, sentirnos precisamente eso, ¿no? Humillados por la palabra de Dios, someternos a ella y decir amén a todo lo que ella dice. Hemos empezado a considerar este capítulo 9, donde Pablo abre su corazón y él reconoce, ¿verdad?, que pese a sus más profundos deseos, a la compasión incluso que sentía por sus connacionales, incluso por sus mismos parientes en la carne, los cuales eran judíos, y que el Evangelio le había revelado que no por el hecho de ser judíos ni pertenecer al pueblo de Israel ellos habían sido salvos. No obstante, él reconoce que eso depende de Dios, que no eran ni sus deseos, verdad, ni sus más fervientes anhelos, ni siquiera el propio sacrificio personal que él podría hacer, porque él decía que él prefería ser maldito, anatema, con tal de que sus hermanos, sus parientes en la carne, sus connacionales puedan alcanzar la salvación, pero él reconocía que eso dependía del Señor. Él empezaba así este capítulo. Él mostraba desde ese punto de vista que la elección de Dios es completamente independiente de cualquier sentimiento o deseo de características humanas, ¿verdad? Luego él avanzó sobre los casos primero de Ismael y de Isaac, llamando a los hermanos de Roma hijos de la promesa, siendo estos en su mayoría gentiles, como hemos considerado el domingo pasado, ¿no? Y explicaba así que
la promesa que descansaba en Isaac, por más que Sara y que Abraham hayan querido apresurar esa promesa y hacer que descanse en Ismael, no obstante Dios, pese a todos esos deseos o querer apresurar la decisión de Dios con respecto al hijo de la promesa, ¿verdad? Quisieron volcar en Ismael esa promesa de Dios, no obstante Dios, obrando de una manera milagrosa en este matrimonio, porque ellos eran de avanzada edad, él mantuvo su diseño inicial, ¿verdad? Sus decretos no se modificaron y la promesa se efectuó a través de Isaac y no de Ismael. Ahora el apóstol, en esta porción que hemos leído, avanza, ¿verdad? Y habla de Esaú y de Jacob. Hemos comenzado a considerar esto la semana pasada, y el apóstol toma una escritura de la profecía de Malaquías, en la cual Dios manifiesta, ¿verdad?, esa expresión tan resistida para nuestros oídos humanos: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Sí? Esto nos demuestra, ¿verdad?, que Dios a quien quiere ama y a quien quiere aborrece, incluso antes, como dijimos la semana pasada, que inspiremos aliento de vida, antes que nazcamos Dios ya tiene decidido, ¿verdad?, quienes habrían de pertenecer a Él y quienes no, y es un concepto que choca contra el sentido común, dijimos, ¿verdad?, de la justicia humana, y que nos puede llevar a cuestionar a Dios, pensando, ¿verdad?, cómo se puede aborrecer a alguien que aún no ha nacido, a alguien que aún está siendo por concebir, que todavía está en el vientre de una madre, ¿no? Y en este punto, hermanos, en este punto de nuestra consideración, vamos a encontrar, ¿no?, personas o corrientes doctrinales que rechazan esta doctrina y que suelen ser muy populares dentro del ámbito evangélico, que se resisten a esta doctrina de la elección incondicional de Dios. Y es bueno, hermanos, que tratemos con estos argumentos que contradicen esta doctrina, más precisamente sobre este versículo que estamos considerando, para que nosotros tengamos un sustento bíblico en lo que estamos afirmando. El primero de estos argumentos en contra de esta doctrina se basa en el hecho de que en este pasaje de Romanos que estamos leyendo, ¿sí?, el original griego para aborrecí es miseo, ¿no?, cuya raíz es misos, que puede tanto señalar a algo odiado, aborrecido, o por extensión también puede significar amar menos. Obviamente siempre dependiendo este significado, cualquiera de los dos significados, dependiendo del contexto donde esté inmerso el término, ¿verdad? No debemos jamás, hermanos, descontextualizar las escrituras, ¿no? Correríamos el riesgo de hacerle decir lo que no dice, ¿sí? El argumento de quienes se resisten a esta doctrina lleva a traducir esta frase del versículo 13 de Romanos, el que estamos leyendo, de la siguiente manera: a Jacob lo amé intensamente, pero a Esaú lo amé menos, ¿no? Esta traducción bien podría ser acertada, estaría dentro de lo que el original griego lo permite, obviamente, como dijimos, si el contexto así lo permitiera. Pero aquí, hermanos, vamos a descubrir que esta traducción es arbitraria, ya que el apóstol está expresando esta afirmación que está haciendo basándose en un juicio emitido por Dios por medio del profeta Malaquías. Él está citando al profeta Malaquías, ¿sí? La pluma que está siendo divinamente guiada del apóstol Pablo lo lleva a presentar su argumentación con la frase inicial, como hemos leído, como está escrito.
llevándonos Pablo así a la profecía de Malaquías. ¿Y dónde encontramos esa profecía? Vamos a contextualizar lo que Pablo está afirmando y los voy a llevar, hermanos. Vayamos al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Cita que está presentando Pablo, Malaquías capítulo 1. Fíjese allí. Busque allí Malaquías capítulo 1 y lea conmigo versículo 1. ¿Qué leemos allí? Dice de la siguiente manera: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado. Hermanos, como podemos notar, aquí la referencia que hacen las Escrituras por medio del profeta Malaquías con respecto a Esaú es de juicio, es de castigo, de indignación. Convertí sus montes en desolación, dice esta Escritura, abandoné su heredad para los chacales del desierto. Son frases, hermanos, claramente de desprecio, hasta de odio podríamos decir. Y con referencia a Edom, la descendencia de Esaú, dice Dios de ellos, ellos edificarán y yo destruiré, y los define como pueblo contra el cual Jehová está indignado. ¿Se da cuenta, hermano? Fíjese, no cabe duda que estas expresiones a las cuales Pablo nos lleva citando al profeta Malaquías no están avalando la opción de amar menos que nos permite el original griego, ¿sí? Y que quienes quieren torcer las Escrituras se esfuerzan en presentar, sino más bien el contexto, si somos nobles, si somos objetivos con la palabra de Dios, nos lleva hacia la otra opción que presenta el original griego, la opción de odiar, de aborrecer. Entonces, hermanos, la conclusión para nosotros se hace clara. Pablo, al presentar esta doctrina de la elección incondicional, citando al profeta Malaquías, claramente está hablando de amor cuando se refiere a los escogidos, poniendo el ejemplo de Jacob en este caso, y de aborrecimiento u odio cuando se refiere a los que no fueron escogidos, ¿no? Caso que está poniendo con el ejemplo de Esaú. Es el pensamiento del apóstol Pablo. Otra interpretación, hermanos, representa lisa y llanamente una manipulación arbitraria de las Escrituras. Cosa, hermanos, en la que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no podemos caer. Tenemos que ser, hermanos, transparentes. Tenemos que rendirnos a las Escrituras. El contexto no nos está permitiendo otra interpretación. Acá claramente se habla de amor y de aborrecimiento, tal como Pablo lo está presentando. Pero hay un segundo argumento que presentan quienes quieren torcer o suavizar o negar esta doctrina de la elección incondicional. El otro argumento con respecto a este pasaje de Romanos, en este afán de desacreditar la doctrina de la elección incondicional, es que aquí, dicen ellos, ¿verdad?, la cita no se refiere a personas, sino a naciones. Este es el segundo argumento. En este caso, Israel y Edom. Y la cita bíblica con la que pretenden avalar esta interpretación es la que encontramos en Génesis capítulo 25.
Vamos allí, vamos a corroborar con las escrituras. Vamos a leer Génesis 25, 21. Leemos la siguiente escritura. Y oró Isaac a Jacob por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y aquí, hermanos, en realidad no hay mucho que argumentar. ¿No? Se cae sola esta argumentación presentada por los torcedores de la palabra. Claramente la respuesta de Dios a la oración de Isaac es permitir que su mujer estéril concibiera. Eso es claro. Y claramente también Rebeca está consultando a Dios por 2 seres vivientes que estaban luchando adentro de su vientre, 2 bebés, 2 personas. Ella no está consultando por 2 naciones. Ella, cuando está consultando con Dios, no sabía los propósitos de Dios en ese sentido. Entonces la respuesta de Dios a Rebeca es profética. Le está diciendo a Rebeca que tal lucha que ella estaba sintiendo adentro de sí misma en su propio vientre era una figura de las 2 naciones, Israel y Edom, que luego se formarían a partir de esos 2 seres vivientes que ella ya había concebido y que luchaban adentro de ella. Y que estas naciones serían naciones enemigas entre sí. ¿Se da cuenta, hermano? Hay discusión acerca de esto. Para un lector sincero, humilde de las Escrituras, esto no tiene que representar ninguna dificultad, ¿verdad? Entonces Pablo tiene todo el aval del Espíritu Santo para aplicar estos pasajes bíblicos a personas y no a naciones, tal como lo está haciendo aquí en este pasaje que estamos leyendo. Pretender despersonalizar la elección incondicional de Dios a partir de estos pasajes, hermanos, no representa sino una tergiversación, un torcimiento peligroso de la palabra de Dios. Pecados en el cual no debemos caer jamás, hermanos. ¿Sí? Pero Pablo sabía perfectamente las implicancias de esta doctrina que estaba presentando. Él no era necio. Él sabía que lo que estaba presentando traería implicancias serias. Sabía de la resistencia, del razonamiento humano hacia esta doctrina, que es en extremo radical, hermanos. Es una doctrina radical, y por tal motivo Pablo se va a adelantar a un posible juicio de la mente humana. Y una vez que Pablo presenta esta doctrina tal como lo estamos viendo, ¿qué va a decir Pablo? Lo hemos leído, fíjese allí en el versículo 14, lo volvemos a leer. Luego de presentar tal como lo hemos presentado, tal como Pablo lo está presentando, dice Pablo allí en Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, es una pregunta retórica, ¿verdad? Pues a Moisés dice, acá lo fundamenta, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hay acá
hermanos, oscuridad en estas palabras. Es tan claro, ¿verdad?, como contundente. Aquí todo tipo de consideración humana, escúcheme bien, hermano, escúcheme bien, amigo, con respecto a méritos o libres albedríos, se hace pedazos, se hace añicos. Todo eso queda completamente absorbido por la soberanía de Dios en la elección. Y tal como dijimos aquí, Pablo se está adelantando a una posible reacción que en términos humanos es lógica, ¿no? Esta doctrina trae esta reacción de nuestra mente. ¿Y cuál es la primera reacción del hombre a quedar de cara ante esta doctrina? Muy posiblemente tu amigo que me estás escuchando por primera vez, ¿verdad? Ya surgió esta reflexión, si me has escuchado atentamente en ti. No puede ser, estarás diciendo. Si esto es cierto, Dios es injusto. No me cabe duda que hay eso en tu corazón, en tu pensamiento. ¿Cómo va a amar o aborrecer Dios a alguien que ni siquiera tuvo oportunidad de hacer bien o mal? Esta es la reacción humana, el pensamiento. Y Pablo se adelanta, ¿no? Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo se está adelantando a este juicio humano. ¿Sí? El apóstol sabía de esta redacción. E inmediatamente para que este pensamiento, para que este cuestionamiento sea erradicado de raíz y sea dejado de lado, Pablo dice en ninguna manera. Y esta frase, desde el original griego, entrega un énfasis mayúsculo, una negación absoluta. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, si piensan que esta doctrina significa una injusticia de parte de Dios, eliminen esa idea de vuestra mente, perezca tal concepto en vuestro corazón. Eso va contra la esencia de Dios. Dios es justo, dice Pablo. Y una vez aclarado esto, el apóstol va a exponer la prerrogativa que Dios tiene sobre todas las cosas, incluido el hombre, ¿no? Trayendo a la memoria lo que Dios le dijo a Moisés durante la peregrinación de Israel por el desierto. Una escritura, Pablo pone sobre la mesa una escritura que está en Éxodo capítulo 33, versículo 19, que dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Con esto, Pablo está poniendo las cosas en su debido lugar. Amigo, hermano, ¿qué es el hombre? El hombre es polvo. Dios es soberano, no necesita dar explicaciones de sus actos. El pagano rey Nabucodonosor, luego de ser humillado por Dios, llegó a esa reflexión. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Si usted lee Daniel 4, versículo 35, lo va a ver. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, amigos, ¿desde qué posición un gusano puede cuestionar la justicia de su Creador y levantar su dedo contra él? Dios tiene todo el derecho de hacer absolutamente todo lo que quiere. Como dijo Nabucodonosor, tanto en el ejército de los cielos como en los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano, ni siquiera decirle qué haces.
Al mortal solo le basta con saber que el juez de toda la tierra, como dijo Abraham, ¿verdad?, en su momento, va a hacer lo que es justo. Y entre los derechos, entre las prerrogativas de Dios, está también el de tener misericordia del que quiera tener misericordia y ser clemente con quien quiera ser clemente, como Pablo lo está diciendo aquí. Y para que no quede ninguna duda al respecto, el apóstol va a continuar argumentando en el versículo 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién, sino de Dios, que tiene misericordia. ¿Se dio cuenta? Aquí claramente la argumentación del apóstol deja de lado en el tema de la elección de Dios, tanto a la voluntad humana, cuando dice del que quiere, como al esfuerzo humano, cuando dice del que corre, dejando la elección incondicional solamente a Dios. Depende absoluta y enteramente ¿de qué? De su misericordia. Y aquí también debemos hacer una aclaración, hermanos, para no caer en malentendidos. Cuando el apóstol, hablando de la voluntad y del esfuerzo humano, dice no depende del que quiere ni del que corre, no se está refiriendo a la voluntad ni al esfuerzo del incrédulo. Entiéndame bien esto, tanto hermano como amigo, puesto que tanto los deseos como los esfuerzos de quienes permanecen en sus delitos y pecados están enfocados precisamente lejos de la voluntad de Dios. Ellos no buscan a Dios. Las escrituras son claras al respecto. Con respecto a los deseos que dominan las vidas de quienes no fueron llamados a la salvación, ¿qué dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1? Fíjese, él está hablando a redimidos, ¿verdad? Y les está recordando su vieja vida. ¿Qué dice? Efesios 2.1, y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice el apóstol. Y el concepto es claro, ¿verdad? La condición del incrédulo es de muerte espiritual. Y sus deseos, mientras permanece en esa condición, es únicamente satisfacer las inclinaciones pecaminosas de la carne y de los pensamientos corrompidos por el pecado. Esa es la situación del incrédulo. Así éramos nosotros. Ustedes serán así, dice Pablo. Y nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, también expuso el mismo concepto al decirles a quienes permanecían en incredulidad. ¿Qué les dijo? ¿Se acuerda? Juan 8:44. Vosotros sois ¿de quién? De vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hay una voluntad de hacer esos deseos. Y con respecto a los esfuerzos, el concepto es el mismo.
El apóstol es categórico al respecto. Él afirma rotundamente: no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Hermanos, el hombre natural, el que todavía permanece en estado de condenación, lejos de esforzarse en buscar a Dios, se aleja cada vez más. Esto lo vimos, ¿verdad?, cuando estuvimos analizando el primer punto de este acróstico, la depravación total. El hombre se constituye voluntariamente, sus intenciones, su corazón lo llevan a constituirse en enemigo de Dios. Por lo que la salvación, el hecho, como dice Pablo, de dar vida, responde no a la voluntad humana, sino a la voluntad soberana de Dios. Él es quien misericordiosamente a quien está muerto le da vida. Y como estamos viendo, Él extiende esta bendición, Él extiende su misericordia, aunque no nos guste a muchos, a quien Él quiere hacerlo. Eso nos está diciendo la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo Dios. Vamos a ponernos en esa vereda de quienes cuestionan a Dios, de quienes se resisten a lo que Dios dice, de quienes tuercen las Escrituras. Lejos está de nosotros en esta iglesia hacerlo de esa manera. Entonces, hermanos, y dada esta realidad, cuando Pablo dice allí en el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, cabe preguntarnos a los deseos y esfuerzos de quiénes se refiere. Obviamente no de los incrédulos, puesto que estos, dada su muerte espiritual, como hemos visto, ni quieren ni se esfuerzan por buscar a Dios. La referencia aquí es a los deseos y esfuerzos de quienes ya se han visto bendecidos por esta misericordia de parte de Dios, en favor de aquellos que no pueden ver las nefastas consecuencias del pecado, quienes no están siendo alcanzados por esta misericordia. ¿Se acuerdan los primeros versículos? El deseo, el anhelo y los esfuerzos del apóstol Pablo era en favor de sus connacionales, de sus parientes, de sus amigos con los cuales había compartido toda una vida dentro del fariseísmo, en favor de la salvación de ellos. Pero no dependía ni de la voluntad ni de los esfuerzos del apóstol, sino de Dios, quien otorga misericordia a quien quiere y a quien no quiere no. Los únicos que pueden desear, esforzarse, como dice Pablo, querer y correr, ¿verdad?, en pos de lograr la salvación de otros, y el contexto, ¿no?, como hemos visto, así lo permite interpretar. No existía, como dijimos, en el apóstol un fuerte deseo y una gran voluntad de parte suya de lograr la salvación para sus connacionales, y descubrió que pese a esos deseos y esfuerzos, tal cosa no dependía en absoluto de él. Y aquí Pablo parece rendirse, ¿no?, ante la innegable soberanía de Dios en la salvación. Y casi con un dejo de resignación dice, según la traducción de la NBI de este versículo 16, por lo tanto la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Ahora bien, ¿significa esto que no debemos desear ni esforzarnos como redimidos en predicar el santo y bendito evangelio? No, de ninguna manera. Debemos hacerlo con mucho esfuerzo, con mucha devoción, con mucha dedicación. ¿Por qué?
porque es el Evangelio, hermanos, el medio por el cual se van a manifestar los elegidos. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, Pablo dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces lo que el redimido sí debe hacer es esforzarse, predicar con mucha dedicación. Para eso hemos sido puestos en este mundo, para ser testigos, proclamar las verdades benditas del Evangelio, mostrar la cruz de Cristo. Pero debemos también, al mismo tiempo, dejar los resultados de esta proclamación a la soberana voluntad de Dios. Someter nuestros esfuerzos, que deben ser muchos, y nuestros deseos, que deben ser inclaudicables, someterlos, hermanos, a la soberana misericordia de Dios. Fíjense lo que Dios dijo a través del profeta Isaías, allí en el capítulo 55. Este pasaje usted lo debe conocer, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué dice Dios? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, y escuche esto, sino que hará ¿qué? Lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. El concepto es claro, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros la predicamos con fidelidad, poniendo en la proclamación del Evangelio toda nuestra dedicación, todo nuestro esfuerzo, y deseando profundamente, orando en favor de aquellos que andan todavía muertos en sus delitos y pecados, escuche esto, la palabra de Dios entregada de esa manera hará exactamente aquello que Dios quiere que haga, no lo que tú quieres que haga, hará lo que Dios quiere que haga. Él promete que jamás volverá él vacía. Producirá salvación en quien Él decida tener misericordia y confirmará el estado de condenación de quien Él decida endurecer. Y es tan fuerte una condición como la otra. Y para mostrar la manera como también Dios endurece, ¿qué va a hacer el apóstol? Va a poner delante nuestro el caso de Faraón. ¿Se acuerda? En los tiempos de Moisés, más puntualmente en los tiempos de las 10 plagas de Egipto. Fíjese lo que dice el versículo 17. Estamos en Romanos 9. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, otra vez esta expresión que choca contra nuestra lógica humana, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y es notable, ¿no? Como Pablo aquí, siempre bajo inspiración divina, enfatiza el hecho de la inmutabilidad de los decretos de Dios, como hemos visto cuando estudiamos la soberanía de Dios. Bien podría haber dicho Pablo: dijo Dios a Faraón por medio de Moisés, o simplemente dijo Dios a Faraón. Pero la pluma divinamente guiada del apóstol pone a lo dicho por Dios a Faraón un grado de solemnidad que es propia de un decreto, de un designio. El apóstol escribe: la Escritura dice a Faraón, que es lo mismo que decir lo que Dios ya estableció se le transmite a Faraón. Y el hecho de iniciar Pablo de esta manera nos pone a partir de esta presentación ante una manifestación de Dios que es
inmodificable. Ya es un decreto, no se puede modificar. Y la referencia de Pablo es la que registra Moisés, allí en Éxodo, capítulo 9. A eso se está refiriendo Pablo. En el versículo 15 dice: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Estas palabras, hermanos, dichos por Dios al faraón por medio de Moisés, tienen, según lo revela la misma Escritura mediante el apóstol Pablo, el valor de un decreto, algo de firme cumplimiento e inmodificable. Debemos aquí tener en cuenta que al momento de pronunciarse estas palabras, en el mismo palacio del faraón, ¿verdad?, las 10 plagas de Egipto ya estaban desarrollándose. Estamos en medio de las plagas. 6 de ellas ya se habían cumplido. Los egipcios lo habían padecido en gran manera. ¿Se acuerda? La del agua convertida en sangre, la de las ranas, la de los piojos, la de las moscas, la plaga en el ganado y de la úlcera. Esas 6 ya se habían cumplido, y es precisamente luego de esta última plaga, restando 4 todavía por cumplirse, que Dios le dice a Moisés: levántate de mañana y ponte de delante de Faraón y dile, ¿no?, anunciándole así el resto de las plagas, la de granizo, langostas, la de 3 días de tinieblas y finalmente aquella tan horrenda, ¿no?, la muerte de todo primogénito. Y fundamentalmente Dios le manifiesta a Moisés el propósito de tales plagas. Es importante, hermanos, notar aquí que Dios le dice a Faraón, según lo expresado por Pablo: para esto mismo te he levantado. Y esta frase, te he levantado, en el original griego, exegeiro, significa te he libertado o te he resucitado, señalando claramente el hecho de Dios haber permitido que tanto el faraón como Egipto hayan sobrevivido a las 6 plagas ya consumadas. Dios los estaba sosteniendo. Para esto te sigo teniendo vivo, le estaba diciendo. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Faraón: así como envié estas 6 plagas, pude haber enviado solo una, con la cual los hubiese raído de la faz de la tierra, pero no lo hice por la única razón de mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Por esta razón estoy permitiendo que permanezcas en pie, que sobrevivas. Simplemente te estoy dejando vivir. Es lo que le está diciendo el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores a Faraón. Por tal razón, y para que se cumplan los propósitos de Dios, no solamente era necesario que el faraón y su pueblo sobreviva no solo a las 6 plagas que ya se habían consumado, sino también a las 4 que restaban por venir. Y todavía el propósito es más profundo. También Faraón se tenía que mantener endurecido. Y aquí, como en todos los casos, no se le puede reprochar a Dios injusticia alguna. ¿Por qué? Porque el faraón tuvo incontables oportunidades de considerar el poder de Dios y proceder al arrepentimiento. La soberanía de Dios en este caso, como en cualquier otro, no deslinda al hombre de su responsabilidad delante de Dios. Los propósitos de Dios a partir del endurecimiento del corazón de Faraón en no querer liberar al pueblo de Israel y todos los hechos que sucedieron alrededor, sin duda alguna se cumplieron.
y trajeron gloria al nombre de Dios, incluso ahora en esta época, causando gran impresión en la mente y el corazón de todas las generaciones posteriores. Resulta claro, ¿no? Entonces, que cuando Dios endurece un corazón, no se le puede reprochar injusticia alguna. Como tampoco que en lugar de ello Dios decida derramar su misericordia sobre otros corazones. Tales asuntos, hermanos, están fuera de nuestras decisiones humanas. Corresponde a designios divinos establecidos en perfecta justicia, una justicia, hermanos, que jamás con nuestra mente humana vamos a poder entender. Entonces, y ante todas las evidencias puestas sobre la mesa, Pablo ahora presenta su conclusión, que a esta altura ya no admite cuestionamiento alguno. Es tan profunda, tan solemne la argumentación del apóstol que nos deja sin excusas. Y dice allí en el versículo 18, cerrando este concepto, ¿verdad? Lo leyó conmigo, lo leemos nuevamente, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y vamos a quedarnos, hermanos, con esos conceptos, ¿sí? ¿Y cuál, hermanos, tiene que ser en este caso nuestra reacción ante la palabra de Dios? En primer lugar, hermano, primero rendirnos a la palabra de Dios, ¿sí? No caer en esa bajeza de querer acomodar las santas escrituras, lo que está manifestado tan claramente en la palabra de Dios, a nuestras lógicas o pensamientos humanos. No pretender descontextualizar o modificar las escrituras y hacerle decir lo que no dice. No, hermanos, no debemos jamás, como hijos de Dios, hacer eso. Si las escrituras van contra nuestras lógicas humanas, no se condicen con nuestros pensamientos, oremos a Dios para que los que sean modificados sean nuestros pensamientos y que ellos se amolden a la palabra de Dios y que digamos amén a las santas escrituras. Y por otro lado, y en este mismo sentido, hermanos, imitemos a aquellos judíos a los cuales Pablo les predicaba. ¿Se acuerda de aquellos judíos que eran más nobles que los de Tesalónica? Dice el apóstol Pablo, quienes cuando escuchaban al apóstol, ¿qué hacían? Iban a sus casas, investigaban en las escrituras, y ellos querían corroborar que lo que enseñaba Pablo estaba de acuerdo a las santas escrituras. Y esto, hermanos, debe ser un ejercicio sano dentro del pueblo de Dios. Todo lo que se dice, hermanos, desde el púlpito debe ser analizado por la congregación de una manera sana, responsable. Esto es madurez espiritual. Debemos ir sobre todo con estas doctrinas tan pesadas, tan en muchos casos, ¿verdad?, resistidas, ¿verdad? Debemos ir con la nobleza de aquellos judíos a nuestras casas, volver a escuchar estos mensajes que ustedes lo tienen subidos, ¿verdad? Tanto por internet, en Facebook, en YouTube, los tienen allí. Volver a escucharlos, lo que se expone aquí, volver a escucharlos y corroborar si lo que se está enseñando es lo que enseña la palabra de Dios. Es una manera que la congregación también aporte para que no se enseñe lo que no dicen las escrituras.
Es un ejercicio que lo debemos hacer, ¿sí? Y aquellas personas que aún no tienen la esperanza de la vida eterna, que como hemos leído, sus deseos, sus esfuerzos y sus pasiones, ¿verdad?, responden a lo que el maligno les indica. Si están sintiendo el peso de su pecado, si se están dando cuenta que Dios es absolutamente soberano y que nosotros no somos nada delante de Él, somos gusanos y ni siquiera podemos pretender levantar nuestra mano y cuestionar absolutamente nada, si eso se está haciendo realidad en sus corazones, quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando allí con su santa palabra. Ríndanse a Dios, acudan a la cruz de Cristo. Allí el Santo Hijo de Dios se hizo responsable de todos los pecados de quienes Dios en su soberana gracia escogió para salvación. Por eso predicamos el Evangelio. Como hemos dicho, ¿verdad?, la única manera en la cual se van a manifestar los elegidos de Dios es a través de la proclamación del Evangelio, de predicar a Cristo y a este crucificado. Y si tú estás sintiendo ese peso del pecado en tu corazón, esa inclinación natural que sientes hacia tu pecado y esos deseos que sientes en complacer tu carne, ¿verdad?, están siendo cuestionadas en este momento en medio de tu corazón, es el Espíritu Santo quien está haciendo esa obra. No lo dudes. Corre a los pies de Cristo, allí vas a encontrar el perdón de los pecados y la vida eterna. Tienes que ir arrepentido, con fe, confiando únicamente en ese sacrificio expiatorio en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el indicado por Dios para lograr la redención de aquellos que el Padre en su soberana voluntad dio al Hijo. Y tú puedes ser uno de ellos. Si estás sintiendo eso en tu corazón, puede ser que Dios te haya escogido para salvación. No lo dudes. Corre a los pies de Cristo, ¿sí? Y gocémonos aquellos que somos hijos de Dios, en que Dios nos haya derramado su misericordia, que nos haya amado en lugar de aborrecernos. Gloriémonos y demos gloria al nombre de Dios por esa realidad, ¿sí? Vamos a continuar la semana que viene. Quedémonos por hoy con estos conceptos que hemos emitido hoy día, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Sin duda ella no volverá, como hemos leído, a él vacía, sino que hará exactamente aquello para lo cual fue enviada. Que Dios nos bendiga con su bendita palabra. Amén. Antes que fuera el mundo, el Señor nos conoció, nos amó eternamente con un infinito amor, y en su perfecta mente nuestros nombres Él grabó. Nos trató cual las ovejas en los brazos del pastor. Desde antes del principio, Cristo nos predestinó, nos apartó previamente, pues lo quiso así el Señor. Aquel Señor trascendente, el Dios vivo decretó que seríamos sus hijos, hermanos del hombre Dios. Desde entonces y por siempre, solo a Él dar el honor. Desde entonces y por siempre, solo a Él dar el honor. Desde antes que existiera, Él con su voz me llamó. Yo
escuché atentamente, pues el oídos me dio. Con mis ojos pude verle y mi alma le adoró. Desde entonces y por siempre, solo a Él le doy loor. Desde antes que pecara, Él mi ser justificó. Él previera sabiamente mi caída y mi traición, y dispuso la simiente que la serpiente pisó, quien con mis culpas cargará, dándome paz y perdón. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré loor. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré loor. Desde antes que naciera, a mi ser glorificó. Me alzará de esta tierra a un mundo sin corrupción. Será una morada eterna, será el hogar del amor. Él cumplirá su promesa, no fallará su elección. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré loor. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré loor. Porque todo es de Él, y por Él y para Él. A su nombre sea la gloria, por la eternidad, amén. Porque todo es de Él, y por Él y para Él. A su nombre sea la gloria, por la eternidad, amén. Y así llegamos al final de otro episodio de Atentos al Libro de Dios. Esperamos que las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada hayan sido de bendición para tu vida. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo. Agradecemos tu compañía y te animamos a seguir creciendo en tu conocimiento y relación con Dios a través de su palabra. Hasta la próxima, y que la gracia y la paz de Dios estén siempre contigo. Edifica tu iglesia, oh Dios.